Creo que ya nuestros corazones están listos para escuchar la palabra del Señor. Pero antes los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor en oración. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad, Señor, y por este privilegio que tenemos en esta mañana de poder reunirnos alrededor tuyo y aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que en medio de tantas voces que escuchamos día tras día en este mundo convulsionado, siempre podamos reconocer tu palabra, apropiarnos de ella, Señor, y vivir para ti. Guíanos, Señor, por tu camino. Haznos sensibles, Señor, a tu dirección y obedientes a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, esta semana pensando en la tecnología, en esos avances tecnológicos que nos sorprenden cada día. Y más aún, personas que hemos pasado por varias generaciones, obviamente para nosotros nos impacta todos estos avances tecnológicos. Los que nacen y los que están, los jóvenes, pues están en su ambiente, pero a uno siempre le cuesta ver y se sorprende uno de ver la tecnología. Y siempre yo me sorprendo desde que apareció la televisión, me sorprendo cómo es que llega una imagen allí. Me acuerdo cuando el fax, si alguien se acuerda, era algo, pero ¿cómo así que una hoja que la pasan por allí llega acá igual? Pero miren hasta dónde hemos llegado. Pensando en ello, algo que me sorprende actualmente es esa aplicación que le llaman la aplicación móvil de navegación y tráfico. Estoy hablando del Waze. Sorprendente. ¿Cómo es que sabe para dónde, cómo voy y cómo sabe que hay policía adelante? ¿Cómo sabe eso? Yo sé que es satelital, pero es la tecnología y es impactante. Pero a veces, y me ha pasado, nos ha fallado el Waze. No sé si a alguien le ha pasado. Señalamos el sitio y de pronto comienza a decirnos en 800 metros gire a la derecha. Pero no, yo voy para el otro lado. Algo está pasando, como que no señala el camino, el que yo necesito y el que yo sé. Y recuerdo al comienzo que uno sabe para dónde va y conoce la ruta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vamos a colocar el Waze. Entonces mi esposa decía, bueno, pero ¿le va a hacer caso? ¿Sí o no? Porque el Waze me dice, en 200 metros, cruce a la izquierda. Y uno dice, no, me va a meter por allá. No, yo sigo derecho. Entonces, no hay confianza, ¿sí? Y toma uno la decisión, o lo sigue o no lo sigue. Bueno, esa aplicación hace algún mecanismo de recalcular el camino, ¿sí? Recalcula en algún momento. Y esta ilustración nos lleva al mensaje de hoy que quiero compartir con ustedes. Nos lleva a preguntarnos a quién estoy escuchando para tomar decisiones. Si realmente confío en esa voz que me dice, cruce por allí, llegamos a su destino o no. Y nosotros sabemos que en ese momento necesitamos orientación, siempre, pero no cualquier voz es digna de confianza. En medio de tantas
opiniones, filosofías, emociones y expectativas, escuchar la voz correcta puede ser la diferencia entre andar perdidos o caminar seguros. Amados hermanos, esta mañana quiero invitarlos entonces a que abramos nuestros corazones a una promesa muy especial y que va a ser esa promesa la base bíblica del mensaje en esta mañana. Y ya que nuestras vidas están edificadas sobre la base de la palabra de Dios, los invito a que tomen la palabra de Dios y acompañen en esta ocasión al Antiguo Testamento. Nuestro mensaje está en el libro de Isaías, capítulo 30, y vamos a tomar la base con un solo versículo, pero vamos a hablar del contexto en general. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice: tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, no sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos. Dios dirige, habla, nos comunica siempre. Pero miren que la clave no está solo en su voz, sino en nuestra disposición de oírla. Repito, la clave no está en la voz, sino en nuestra disposición de escuchar la voz de Dios. Entonces el punto clave aquí es: escuchar la voz de Dios es esencial para poder profundizar nuestra relación con Él. Escuchar la voz de Dios. Y cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, siempre pienso en algo que algunos de ustedes hacen, que es en el tiempo a solas con Dios, allí en su habitación. Ojalá bien temprano en la mañana, que no hay ruido, lejos de distracciones, mientras reflexionamos sobre una decisión de pronto difícil que tenemos en ese momento. Nos encontramos con Él, orando, pidiendo guía. Y en esos momentos de quietud puedes sentir el movimiento allí en tu corazón. Es como un sutil empujón para tomar un camino en particular. Esto no son solo tus propios pensamientos, sino, yo lo creo así, es el suave susurro de Dios guiándote hacia la mejor elección. Al priorizar este tiempo que le dedicamos al Señor allí en nuestra habitación, en ese ambiente especial, debemos tener en cuenta y priorizar el escuchar. Nosotros participamos en ese momento de un diálogo significativo con Dios. Y de cierta forma permitimos compartir ese amor que Él nos da, también su dirección, el consuelo, que tanto necesitamos cuando pasamos por momentos de dificultad. ¿Han pasado por una experiencia como esta? ¿Sí la habrán pasado en esos momentos especiales donde hay ese ambiente de quietud y escuchamos la voz de Dios?
Bien, este es el tema de hoy y para ello vamos a considerar nuestro texto de estudio. Pero hoy vamos a ver allí el capítulo 30 del libro de Isaías, ¿sí? Obviamente no lo vamos a ver en detalle, pero quiero compartir el contexto para poder llegar a esa idea principal que sea entendible y que nos edifique espiritualmente. Para ello entonces vamos a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Aprendiendo a escuchar la dirección de Dios. Aprendiendo a escuchar la dirección de Dios. Y este tema de escuchar inquieta. Muchos de ustedes hemos estado hablando a veces, conversando en eso. ¿Cómo sé si lo que escucho o lo que siento es de Dios o no? ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Hace unos 2 años toqué el tema desde otro punto de vista. No sé si recordarán allí en Primera de Samuel, en el capítulo 3. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese fue el mensaje. Pero hoy lo vamos a ver desde otro aspecto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y tenemos una idea principal, siempre en nuestros temas tenemos una idea principal que la vamos repitiendo en cada punto. La idea principal del mensaje esta mañana es: Dios no solo quiere que volvamos a Él, sino que aprendamos a caminar con Él en la dirección correcta. En la dirección correcta. Bien, entonces vamos a nuestro primer punto. Confianza desviada. Ese es el título de nuestro primer punto. Como les decía, entonces vamos a mirar el contexto, porque nuestra frase clave es el versículo 21, pero vamos a mirar el contexto. Aquí en el capítulo 30 de Isaías, aquí en la Biblia de las Américas, que es la que estoy utilizando, dice, el título es Alianza inútil con Egipto. En la Reina Valera habla de la futilidad de confiar en Egipto. Esa futilidad es de poca importancia que le dan a esa orden de Dios y confianza en Dios. Entonces comienza el capítulo 30, del versículo 1 dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Ay de los hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque ejecutan planes, pero no son los planes de Dios. Judá y el pueblo, hemos hablado en otros mensajes, recuerdan que sentían el temor de Asiria, el imperio Asiria, que los iba a invadir, y ellos sentían ese temor de la invasión. ¿Pero qué hizo? Se fue corriendo a Egipto a buscar alianza militar, en lugar de buscar a Dios, que los había guiado por generaciones. O sea, confiaron en lo visible, en lo político, en lo que la mente humana considera lógico, pero no en lo divino. No confiaron en lo que deberían confiar. El pueblo prefirió confiar en Egipto y escogieron la estrategia humana en lugar de oír y de escuchar la dirección divina. El pueblo recibe entonces la condena por hacer los planes sin recibir la aprobación del Señor y hacer
alianzas contrarias al Espíritu de Dios. Esto, mis hermanos, esto nos confronta hoy. ¿Dónde buscamos dirección? ¿Dónde vos buscas la dirección? ¿Acaso en lo que está de moda? ¿En los consejos bien intencionados, pero muchas veces, o no siempre, son humanos y de pronto se cometen errores? ¿O buscas dirección en la voz de Dios, en la voz del Espíritu Santo? A veces, en lugar de consultar al Señor en oración, ¿qué hacemos? Consultamos Google, las redes sociales. Ahora es indispensable. Todo es ahí inmediatamente. Consultamos allí. En lugar de buscar su palabra, nos dejamos guiar por la ansiedad del momento. Confiar en otras voces puede parecer que es lo más fácil, ¿verdad? Hasta que nos damos cuenta de que nos alejamos del propósito de Dios. Muchas veces. Entonces la pregunta es directa. ¿A quién estás escuchando más que a Dios? ¿A qué? ¿A quién estás escuchando? Y yo sé que muchos aquí conocen, siguen allí al pastor Charles Stanley, sus sermones, sus devocionales, aquí lo compartimos, devocionales diarios. Y él tiene un sermón, creo que, bueno, vi un sermón de él que decía cómo escuchar la voz de Dios. Y también tiene un libro al respecto. Entonces él dice que la guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Nadie más puede oír por ti. Nadie más puede oír por ti. Recordemos que Jesús clamaba, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Muchos de nosotros tenemos oídos, pero no la atención necesaria. Mis hermanos, mire, a la luz del versículo 21 de nuestro texto, aquí hay 3 características de la voluntad de Dios. En esa frase, coloquemos allí versículo 21. O sea, tenemos 3 características. Es una voz clara, personal y direccional. Miren, clara, que dice allí, tus oídos oirán. Una característica de la voz de Dios, clara. Segundo, personal. Dice allí, detrás de ti, estas palabras. Aquí, detrás de mí, están esas palabras. Una voz allí, detrás de ti, es personal. Y tercero, direccional. Este es el camino. Este es el camino. Así es que debemos pensar en ello. Escuchar la voz de Dios que nos lleva por el camino de acuerdo al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Un plan elaborado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Bien, entonces entendimos este punto, primer punto, confianza desviada. Estábamos hablando de Judá, prefirieron ir a Egipto que la voz de Dios, y la enseñanza es que nosotros también a veces nos vamos hacia o ponemos más confianza en otras cosas que en la misma voz de Dios. Vamos al segundo punto. La paciencia restauradora de Dios. Y seguimos allí mirando el contexto de este capítulo. Entonces vimos la desconfianza entre el
versículo 1 y el 15. Ahora vamos a ver la paciencia restauradora de Dios entre el versículo 15 y el 20. Pero recordemos la idea principal de nuestro mensaje esta mañana. Dios no solo quiere que volvamos a Él, sino que aprendamos a caminar con Él en la dirección correcta. Bien, este pasaje, haciendo referencia a todo el capítulo 30, es uno de los retratos, por decirlo así, más conmovedores de la misericordia divina. ¿Por qué digo esto? A pesar de la rebelión y de ignorar los caminos de Dios, Dios no castiga de inmediato al pueblo. Están cometiendo una falta grave, un pecado para Dios, pero Dios no los castiga inmediatamente. Miremos allí adelante en el mismo capítulo 30, el versículo 18. Miren lo que dice. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Y parece contradictorio, ¿verdad? Porque dice, por tanto, o sea, el pueblo cometió una falta, un pecado, y dice, por tanto, ¿qué esperaría uno con ese por tanto? Que venga el castigo, ¿no? Ustedes pecaron, por tanto, van a recibir lo que merecen, el castigo. Esperaríamos eso. Sin embargo, este versículo deja claro que Dios no trata a su pueblo rebelde conforme a esas iniquidades, sino que siempre hay una palabra de misericordia y esperanza. Allí dice, por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes. Esto es impactante. Y más impactante es esa palabra, desea. El Señor desea tener piedad de nosotros. Es definitivamente un Dios de gracia. Él desea lo mejor para nosotros. Un Dios de gracia. Y no solo espera o anhela tener esa piedad, sino cuando el pueblo se vuelve y comprende, cuando decide mirar a su Creador, entonces Dios responde con cercanía. ¿Y cómo responde? Nuestro versículo 21. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él. Anden en él. Qué maravilloso. Ese Dios que fue ignorado, aún así, Él quiere hablarnos. Y no desde la distancia, sino dice, detrás de ti. Está aquí cerca. Como un padre susurrando al oído de su hijo, para que no se pierda otra vez. Es un Dios paciente. Él no alza la voz con ira, sino que espera allí con ternura a que lo escuchemos. A que lo escuchemos. Volviendo a hacer referencia al pastor y doctor Charles Stanley, él dice allí en ese sermón, dice, incluso cuando no escuchamos a la primera, le está haciendo referencia que estamos en disposición de escuchar o hay ruidos, como vamos a ver, internos y externos, y no escuchamos la voz del Señor. Y él dice, incluso cuando no escuchamos a la primera, Dios busca llamar nuestra atención
con una inquietud, con una circunstancia, un silencio que pesa. Todo puede ser como un susurro divino. Y él mismo contaba allí su experiencia de escuchar la voz de Dios. Y él dice allí en este sermón que en una oportunidad tenían las vacaciones de verano, allí los 3 meses, y que él se iba para California y de pronto escuchó la voz de Dios que le dijo, no, tiene que irse para Atlanta, creo allí a una finca. Y él decía, pero todos los planes que tenemos de vacaciones es para allá. Digo, sí, ¿no? Pero se van para acá. Y él escuchó la voz del Señor y decía que duró más de una semana orando y diciendo, ¿qué hago? Al fin obedeció y se fue para Atlanta y allí, estando en una finca de un familiar de la esposa, se acercó un señor y le dijo, ¿usted es el pastor Stanley? Y él le dijo, sí, dijo, mire, ¿usted podía predicar en nuestra iglesia el próximo domingo? Digo, sí, pues no hay ningún problema. Y predicó el domingo y después a la salida le dijeron, es que mire, nuestro pastor está de vacaciones, ¿podría predicar el otro domingo? Y él dijo, sí, claro. Entonces lo invitaron a una reunión de la iglesia y quiere ir, y dijo, sí, claro. El hecho es que él después volvió al seminario, terminó y fue pastor de esa iglesia por muchos años. Y él analiza, y si no hubiese escuchado la voz de Dios, ¿sí? Él a veces utiliza eso, ¿no? Cambios de planes, nos cambió los planes, pero debemos confiar que todo tiene un propósito. Y no conocemos el propósito de Dios, pero más adelante lo vamos a entender. Vemos entonces en este punto la paciencia restauradora de Dios. Ahora vamos al tercer punto. Este es el camino. Entonces estamos mirando todo el contexto del capítulo 30, repetimos, la confianza desviada, los 5 primeros versículos, después viene la paciencia de Dios, del 5 al 15, al 20, y ahorita este es el camino, es el versículo 21, nuestro versículo de hoy. Hermanos, hay algo profundamente consolador en esta imagen. Dice, tus oídos oirán detrás de ti. Estas palabras que te dicen, este es el camino, andad por él. Esto no es una voz impersonal, es una voz cercana, íntima, que guía como un pastor guía a sus ovejas. Y no es eso lo que anhelamos en medio de tantas decisiones diarias que tenemos que tomar. ¿No es eso lo que anhelamos? Saber qué hacer, a dónde ir, cómo responder. La voz de Dios no está perdida. Somos nosotros quienes muchas veces hemos llenado nuestra vida de tanto ruido que ya no la distinguimos. Pero Dios nos dice que Él desea guiarnos. Él no nos salva para que caminemos a ciegas. Él nos adopta como hijos para conducirnos como un padre. Y cuando caminamos con Él, aún si tropezamos, su voz nos recuerda que aún hay un camino por el cual avanzar. Isaías afirma que una voz nos dirá, este es el camino. Y miremos aquí en el Salmo 32:8, él añade, Salmo 32:8, él añade, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esto nos debe tocar el corazón, mis hermanos.
Dios no habla con rodeos. Dios va directo al grano y dirá claramente, haz esto, mire, vuelve aquí, te equivocaste, perdona, espera. Esas son las cosas que nos dice el Señor. Jesús repetía, de cierto os digo. Es una forma de decir, no te pierdas esto, no te pierdas esto. Y lo cierto es que si no estamos dispuestos a seguir su voz, muchas veces terminamos en caminos mediocres fuera de su voluntad. Mis hermanos, como dije hace un momento, la voz de Dios es clara, personal y direccional. Entonces nuestra respuesta a esa voz, que es clara, personal y direccional, nuestra respuesta debe contener tres cosas. Primero, una sensibilidad espiritual. Es decir, mantener ese corazón dispuesto a escuchar al Señor. Segundo, obediencia. No basta con oír, hay que andar por el camino, obedecer. Y tercero, perseverancia. Seguir incluso cuando las cosas no estén muy claras. Seguir la voz del Señor. Pero bueno, yo sé que muchas de estas cosas que estoy compartiendo esta mañana las conocemos, pero es bueno recordar. Por ejemplo, ¿cómo Dios nos habla hoy? ¿Cómo? Primero, a través de su palabra. Allí quienes toman nota frente a la letra a través de su palabra. Tenemos un salmo muy conocido, aparte del Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y este versículo enfatiza la idea de que la palabra de Dios ilumina el camino de una persona, proporcionando que la dirección y claridad en su vida como guía y fuente de entendimiento para la vida. Entonces, a través de la palabra. Porque el que ignora la palabra, hermanos, camina a tientas. Puede que tú digas, no, yo no ignoro la palabra, yo creo en la palabra, pero si no la estudias, si no la lees, si no meditas en ellas, es como si no lo hicieras, no la tuvieras. Y camina en tientas, a tientas. El que la consulta nunca tropieza sin advertencia. Quiere decir que podemos tropezar, pero estamos advertidos. Caminamos en un mundo de oscuridad, pero podemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Charles Spurgeon, conocemos el príncipe de los predicadores, dice lo siguiente, abro comillas, cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante para que pueda ver su camino y discernir lo que en él hay. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Termina allí la cita. ¿Cómo funciona esto en forma práctica para los creyentes en estos días? ¿Cómo funciona? Bueno, cuando oramos
y buscamos la orientación en relación con alguna decisión que vamos a tomar, deberíamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra y que nos dé algún consejo para aclarar la dirección que debemos seguir. Al meditar en la palabra, teniendo en mente nuestra petición o la decisión que tenemos que tomar, con frecuencia Dios nos guía a la lectura de algún incidente en las Escrituras o un pasaje, incluso un solo versículo que guarda relación con lo que nos preocupa. Y hay también otro aspecto, por ejemplo, en los devocionales que compartimos diariamente. ¿Cuántas veces nos han dicho, uy, ese devocional que me mandó justo era lo que necesitaba? Estaba preocupado hoy porque tenía que hacer esto, pero llegó el devocional y esto me abrió los ojos. Esto era lo que necesitaba decir. Y así es con la palabra de Dios. Puede ser algo que de pronto no tiene que ver específicamente con nuestra propia experiencia o el principio que rige la decisión que tenemos que tomar, pero está allí en la palabra. Y es la forma como debemos orar y pedirle al Señor, guíame a través de tu palabra. Bueno, ¿de qué otra forma Dios nos habla hoy? Ya dijimos, A través de su palabra, B, por medio del Espíritu Santo. Acompáñenme allí al Evangelio de Juan 16:13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El ministerio del Espíritu de la verdad se consiste en guiarnos a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que aplica, digamos, la palabra aquí en el corazón. Él nos redarguye, nos consuela, nos guía y nos recuerda todo lo que Jesús nos enseñó. Es el Espíritu Santo. No es una voz nueva, sino quien hace viva y presente la voz de Jesús. Es el Espíritu Santo. Imaginemos nuevamente con la ilustración del Waze, que no solamente traza la ruta, sino que también corrige en tiempo real y dice con suavidad, recalculando. El Espíritu Santo hace eso cuando nos desviamos. Él nos habla interiormente para corregirnos y redirigirnos a la verdad. En efecto, la forma principal empleada por Jesús para expresarse allí en el Nuevo Testamento fue precisamente a través del Espíritu Santo. Y hoy Dios sigue hablando a nuestro espíritu por medio de su propio espíritu, que ahora vive y mora, permanece en nosotros. Si andamos en el espíritu, mis hermanos, si andamos en el espíritu diariamente, entregados a su poder, tenemos la seguridad de esperar que oiremos todo lo necesario de parte del Señor. Tenemos la seguridad. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos habla, debería ser quien moldea el estilo de vida natural
normal de nosotros como creyentes. Podemos esperar en su presencia la dirección y la orientación que necesitamos. Yo creo que entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los dos modos, digamos, principales que el Señor emplea para hablar con los creyentes ahorita en la actualidad. Cuando digo que el Espíritu Santo habla, no quiero decir que lo haga audiblemente. Más bien, graba su voluntad en mi espíritu y en mi mente, y lo oigo en mi ser interior. Si bien no es audible, la comunicación resulta precisa y concreta. Como alguien decía, en paréntesis, decía, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Se puede? Y claro que sí, es audible. Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Bien, el punto C, que es cómo Dios nos habla hoy. Punto C, en la comunidad de la fe. Acompáñenme allí a Proverbios 11, 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Está la victoria. Dios utiliza a veces hermanos maduros en la fe para darnos guía y dirección, consejo sabio y hasta confrontarnos con amor cuando lo necesitamos. O sea, la comunidad no, o sea, nosotros como comunidad no vamos a reemplazar la voz de Dios, por supuesto que no, pero sí la podemos reflejar y afirmar la palabra de Dios. Es el consejo sabio de hermanos maduros en la fe. Es como subir a una montaña, tú puedes hacerlo solo, pero es más seguro con un grupo experimentado que ve lo que tú no ves. Muchas veces una palabra sencilla de un hermano llega como respuesta exacta a lo que estábamos orando en secreto. Si no hubiese escuchado, hubiera dejado pasar una bendición extraordinaria. La verdad es que las personas a las que más deberíamos escuchar son aquellas con las cuales vivimos todos los días. Obviamente hay que guardar también cierta distancia. Pero las personas que nos aman, que oran por nosotros, son con frecuencia los instrumentos que Dios utiliza para revelarse a nosotros. Nada más que una simple palabra allí al pasar, nada más que una palabra aquí o allí de parte de alguien que está muy cerca de nosotros, en raras ocasiones incluso un desconocido casual, puede tener consecuencias. Por eso digo, cuidado, puede tener consecuencias dramáticas también. Sí. Es por ello que debemos tener sumo cuidado con lo que decimos. A veces actuamos como consejeros, pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos aconsejando. Si tenemos en cuenta que podemos ser usados como portavoces de Dios, seguramente analizaremos con sobriedad nuestros diálogos con otros. Y sobre todo, mis hermanos, un consejo
es válido cuando está soportado con la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho, en consejería utilizamos, se enseña esto, ¿no? Que a veces queremos dar un consejo de parte nuestra, de pronto con una experiencia, y dejamos la palabra de Dios a un lado. Ese consejo, así sea muy bien intencionado, es peligroso. Soportemos todo con la palabra de Dios. Es posible que Dios tenga un mensaje para quien nos oye y que nos haya elegido a nosotros para transmitirlo. Y si hablamos, comunicamos con la persona o estamos compartiendo esto con base en la palabra y obviamente con el respaldo del Señor. Y de pronto pasa algo y comenzamos a hablar de el tiempo y del fútbol, hoy hay clásico. Entonces, perdemos esa oportunidad. Por eso debemos también considerar en nuestro consejo el tiempo y el espacio que sea propicio y no dejar que ruidos entorpezcan el mensaje que debemos dar. Así que, mis hermanos, deberíamos estar alerta, sensibles y disponibles para ser vehículos de la voz de Dios. Bueno, otra forma en que Dios nos habla hoy. Ya dijimos, a través de la palabra. Segundo, por medio del Espíritu Santo. Y tercero, en la comunidad de fe. Cuarto, en la paz interior. En la paz interior. Una paz interior que confirma su voluntad. Miremos allí en Colosenses 3:15. Dice la palabra, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando andamos en la voluntad de Dios, aunque las circunstancias fueran inciertas, el corazón experimenta paz. Yo sé que lo hemos experimentado, aún en los momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Cuando andamos en la voluntad de Dios, allí encontramos paz. Esa paz es la confirmación de que vamos por buen camino. Una actitud de reposo y de seguridad en Él es lo que sentimos y podemos decir vamos bien, estamos en buen camino. Es como caminar sobre una cuerda floja, pero con un arnés que lo sostiene. ¿Sí? Puedes sentir de pronto el vértigo allí en la cuerda de la decisión que tienes que tomar. Puedes sentir el vértigo, pero hay una seguridad profunda que no te vas a caer porque estás con el arnés allí dependiendo de Dios, porque estás sostenido por su paz. De modo que hoy Dios nos habla de 4 maneras principalmente. Primero, por medio de su palabra. Segundo, por medio del Espíritu Santo. Tercero, por medio de la comunidad en fe de otras personas piadosas. Y cuarto, por medio de esa paz interior. Y ahora que reconocemos que Dios en la actualidad participa activamente en la comunicación de su mensaje a los creyentes, debemos esforzarnos, mis hermanos, para oír, para escuchar atentamente. Cuando Dios habla y lo hace, toda persona debería escuchar, como lo declaró David allí
en el Salmo 85, dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor. Escucharé. Terminamos con el punto 4. Cultivando una vida para escuchar. Recordemos nuestra idea principal. Dios no solo quiere que volvamos a Él, sino que aprendamos a caminar con Él en la dirección correcta. Así es que, mis hermanos, escuchar, eso no es un evento puntual. O sea, cuando tengo un problema, una vez al mes, no. Esto es una disciplina diaria. Es como cualquier relación. En cualquier relación la intimidad se cultiva y debe hacerse continuamente. Aquí es donde nuestra responsabilidad se vuelve activa. ¿Cómo escuchamos entonces? ¿Cómo escuchamos? Bueno, Dios nos habla a través de su palabra y escuchamos a través de su palabra. No podemos reconocer la voz si no conocemos su voz escrita. No reconocemos la voz de Dios si no reconocemos su voz escrita, su palabra. A través de la oración. Orar no es hablar sin parar, es también guardar silencio para que el Señor nos hable. Charles Stanley decía allí que sugiere una sencilla práctica. Dice, antes de orar, guarda silencio y di, Señor, necesito escucharte. A través de las circunstancias, Dios puede hablarnos mediante cambios o encuentros con personas inesperadas, obstáculos. Nada es accidente. La clave es esta, es tener un corazón sintonizado. Y las cosas que pasan tienen un propósito. No son por accidente. Todo está bajo su control. También escuchamos buscando esos momentos de quietud que ya he mencionado. En ese ruido, no escuchamos ese susurro. Elías, ¿recuerdan la historia de Elías? También la mencionamos en algún mensaje en el pasado. Él aprendió a escuchar la voz de Dios cuando estaba allí en la cueva, ¿recuerda? Estaba perseguido por Jezabel y el ejército, y él asustado va a una cueva y allí escucha la voz y dice que no la escuchó en el terremoto ni en el ruido, sino dice en el susurro de una brisa apacible. La Reina Valera dice, un silbo apacible y delicado. Ahí está la voz de Dios. Por eso debemos estar en esa oración, en ese ambiente, en la habitación, diciendo, Señor, quiero escuchar ese susurro delicado. Y también escuchamos obedeciendo lo que ya hemos oído. Porque muchas veces no escuchamos lo nuevo porque aún no hemos respondido a lo anterior. Entonces debemos estar al día en escuchar. Una vida que escucha a Dios es aquella que se posiciona para obedecer. Obedecer. No solo queremos oír la voz de Dios por curiosidad, sino porque estamos dispuestos a obedecer lo que nos dice esa voz. Andar por el camino que Él nos indique. Es la decisión.
Y esa es la forma en que podemos escuchar. No obstante, amados hermanos, quiero recordarles, para terminar, que esto no es tampoco tan fácil, ¿no? Hay obstáculos, pero debemos tener presente cuáles son esos obstáculos que nos impiden oír su voz. Ya lo dije, el ruido interior y el ruido exterior. Cada uno ya sabe de qué ruido estoy hablando. Es diferente para cada uno de nosotros, pero siempre hay ese ruido exterior o interior que nos impide escuchar su voz. Otra cosa que nos impide escuchar su voz es la falta de comunión con Dios. Si no tenemos ese contacto diario y esa comunión permanente con el Señor, pues es difícil que vayamos a escuchar ese susurro de amor, de ánimo y de dirección. Lo mismo también, un obstáculo es ese corazón endurecido y un corazón impaciente. También, cuando nuestro corazón es impaciente, queremos que escucharlo ya, pero debemos disponer para dar el tiempo y escuchar su consejo. En conclusión, este es un llamado, mis hermanos, un recordatorio para volver a escuchar. Mis hermanos, quizá algunos aquí de pronto se han sentido perdidos o como caminando en círculos o dependiendo de voces poco confiables. Pero hoy Dios vuelve a susurrar en tu corazón: este es el camino, anden en él. Ese es el mensaje de hoy. Dios no está en silencio. Quizá somos nosotros quienes hemos estado muy distraídos para escuchar. Hoy Él vuelve a hablarnos y lo hace con ternura. Este es el camino. Anden en Él. ¿A quién has estado escuchando? Estas son las preguntas finales. Tú, mi hermano, mi hermana, piense, ¿a quién has estado escuchando? La misma pregunta que la hice hace 8 días. ¿Qué decisiones estás tomando sin consultar con Él, sin escucharlo a Él? ¿Qué decisiones? Si no escuchas su voz, seguro que las decisiones que tomamos traerán las consecuencias. Dios nos dice que Él nos escucha en oración, que Él nos habla y nos responde en su palabra. Mis hermanos, tenemos todo para escuchar la voz y seguir el camino correcto. Hoy es un día para detenerte, reflexionar y volver a afinar tu oído espiritual. Es el momento de volver a afinar. Afinemos. Salgamos de aquí y decir, bueno, el mensaje de hoy, algo aprendí. Fui edificado con la palabra del Señor. Y voy a hablar con Él, a escuchar su voz. Volver a afinar tu oído espiritual. Dios no te pide que entiendas todo, solo que confíes en su voz. Él caminará contigo el resto del trayecto. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre y Señor nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que
en medio del ruido de este mundo, podamos escuchar siempre tu voz. Queremos caminar, Señor, por tu camino, aunque no sea el más fácil, porque sabemos que de todas maneras siempre es el camino verdadero. Enséñanos, Señor, ayúdanos a obedecerte, a confiar en tu guía y a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Padre, haznos estos siervos que te escuchan, Señor. Llena nuestro día de esa voz que da vida, que da esperanza y dirección. Haznos sensibles a tu voz, Señor, te lo pedimos, con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.